más, bienvenido a mi canal y a nuestro programa de Yo sí soy inmigrante. En esta oportunidad tenemos a Marlene, estilista de profesión, se encuentra radicada en Brasil, específicamente en Curitiba, y bueno, los invito a conocerla un poco más. Buenas tardes, Marlene. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Espero que la disfrute. Vamos en esta oportunidad a conocerte a ti, conocer tu experiencia y que ayudemos al resto a no pasar por ciertas situaciones, ¿no? Bueno, Marlene, cuéntame tu historia. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, soy Marlene, vengo de Caracas, bueno, de la capital, específicamente de los Valles del Tuy. Soy estilista desde hace más o menos unos 18 años ya de profesión y actualmente tengo unos 3 años y 6 meses ya aquí en Brasil. Qué bueno. Marlene, en Venezuela te dedicabas a eso, ¿verdad? Sí, en Venezuela yo trabajé muchos años en peluquería. Siempre traté específicamente de quedarme en sitios más estables. Estuve en Caracas. Por un tiempito trabajé con una peluquería que trabajaba para Miss Venezuela. Eh, y bueno, hice de esa profesión, yo hice mi carrera, pues duré muchos años, hasta salir de Venezuela, trabajaba con eso. Excelente. Me parece muy bien. Marlene, esa transición que, bueno, salir de nuestro país para emigrar en este caso, en el caso nuestro, a Brasil. ¿Cómo fue ese proceso de transición? ¿Cómo fue la decisión de salir de Venezuela? ¿Cuándo fue tomada esa decisión? Bueno, al inicio ya la situación se estaba poniendo bastante crítica y el trabajo ya no estaba dando, ¿no? Una de las cosas que detonó que termináramos de decidir si íbamos a salir o no fue que mi esposo trataron de robarlo y le dieron un tiro en ese intento de robo. No pasó nada, gracias a Jehová, pero fue algo bastante que marcó, pues, porque ya no tenían seguridad, pues salías a trabajar y ya salir a trabajar era no saber si regresabas a casa. Y bueno, Ahí quedó en evidencia, inicialmente, ahí quedó en evidencia la poca seguridad y el extremo, ¿no? A punto de perder la vida, si el tiro no hubiera sido sí, tan, en este caso de suerte, ¿no? sí, exactamente, fue de verdad que una cosa bueno, eh, fue exactamente eso, pues algo que no era el momento para él, y entonces no pasó a mayores. Fue más un susto, pero sí fue bastante impactante para nosotros. Claro, en ese momento que sucede esa situación donde evidentemente los nervios, el susto y hasta el miedo, se podría decir de alguna manera, los afecta a ustedes por la situación de tu esposo. En el momento de tomar la decisión, ¿lo planificaron o simplemente se dejaron llevar por el momento con el calor de la situación? Bueno, aparte de eso, también tenía otras cositas, de que mi hijo también en ese momento mi hijo estaba recientemente diagnosticado con síndrome de Asperger y había ciertas cosas que yo no podía conseguir en Venezuela para él. Entonces fue como un conjunto de cosas y la decisión fue, bueno, yo conocía ya algunas personas en Boavista de hace muchos años y la decisión fue, bueno, vete a ver qué logras, si se puede hacer algo, aunque sea trabajamos por algún tiempito y bueno, nos regresamos. Esa era la decisión. Entonces,
junto con una amiga decidimos emprender el viaje. No fue tan planificado como pensábamos, porque como debería ser, la verdad es que no fue planificado como debería ser. Nosotras prácticamente nos vinimos con el pasaje y algo para la comida. ¿Ustedes quiénes? ¿Tu esposo, tu amiga y tú? ¿O tú y tu amiga? ¿Cómo No, fue? no, en este caso nos vinimos mi amiga y yo. Una Ok, amiga y yo solamente nos vinimos porque tampoco había la barrera del idioma, mi esposo no dominaba el idioma, él tenía más miedo porque a pesar de que, bueno, estaba la inseguridad, tenía algo relativamente estable en Venezuela. El asunto era que, por ejemplo, yo ya no podía, no conseguía material para trabajar, ya no era lo mismo, ya muchas clientes habían salido del país también. Entonces eso ya estaba poniendo cuesta arriba el trabajo. Entonces, claro, bueno, mermaba la la decisión producción. fue, exacto. Entonces la decisión fue, bueno, yo como ya en Venezuela yo, no era que dominaba, pero sabía más o menos defenderme con el idioma. Y yo era quien conocía, entonces, bueno, yo me atrevo y yo me voy, pues. Entonces me dijo, bueno, si la situación la ves buena, entonces yo me voy detrás. Y bueno, dejamos a los niños con mi mamá y mientras él seguía terminando de cumplir con su trabajo en Venezuela, yo me vine. Y, Interesante, bueno, interesante. ah, Te vienes porque tú tienes cierto dominio del idioma. Ese tema me parece interesante. ¿El idioma lo aprendiste cómo? ¿Lo aprendiste de forma autodidacta, totalmente sola? ¿Tenías un familiar que lo hablaba? ¿Cómo fue ese tema allí? bueno, lo que pasa es que mi papá es de que yo tengo uso de razón, él tenía, era como le gustaba mucho lo que era la cultura portuguesa, entonces siempre estuvimos conociendo personas de habla portuguesa en Venezuela. Y también yo eso me ayudó mucho a aprender. Y estuve una vez viviendo un año en Roraima, mi hija estaba chiquitica, tendría más o menos como unos 3 años. Entonces ya era como un adelanto, no lo olvidé, pasaba escuchando canciones y así, pues tratando de no olvidar el idioma porque también siempre me ha gustado, pero nunca hice un curso específico, nada. Una cosa que fui aprendiendo así, pues me tocó y bueno, lo aprendí. Excelente, excelente. Deciden lanzarse a la travesía de venirse, en este caso fue a Roraima, ¿no? Roraima o Boavista. Se vienen. Ese trayecto, Venezuela, o en este caso Caracas, Boavista, ¿cómo fue ese proceso, ese trayecto realmente? No el proceso, el trayecto. ¿Fue algo, Mira, fue algo difícil? ¿Fue escabroso? ¿Cómo fue? ¿Fue cómodo? bueno, para el momento que nosotros viajamos no era tan difícil como ahorita, pues. La verdad es que el viaje yo lo considero que fue tranquilo. El asunto fue que donde se suponía que íbamos a llegar, que ya teníamos hospedaje, eso sí, ya nosotros llegábamos a Puerto Ordaz, nos dijeron no se pueden quedar aquí. Entonces estábamos entre la espada y la pared, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos de Puerto Ordaz para Boavista o nos quedamos? Bueno, a la final, que ella me dijo, no, no hay problema, vente para mi casa y por lo menos allí hasta que consigas algo te puedes quedar. Y bueno, sí, sí, nos vinimos hasta, ella se llama Suelen Guimaraes. Mucho que agradecerle y su hermano también, que de verdad que fueron unas personas que nos recibieron con las puertas abiertas. Ellas son nacidas en Brasil, pero ellas se criaron en Venezuela, duraron muchísimos años, desde pequeñitas hasta, de hecho tienen la nacionalidad venezolana, pero bueno, ya después ellas decidieron regresar a Brasil y están viviendo allí.
Entonces, bueno, ellas fueron una de las que nos dijeron, bueno, vente a la casa y aquí resolvemos. Y así fue que hicimos. Y en Santa Elena también yo tenía una amiga que yo no sabía, no recordaba muchas cosas, entonces en Santa Elena no tenía así como que cómo hago, para dónde voy, qué hago, cómo hago el cambio, no sé qué. Y bueno, resulta que la realidad fue que nosotras no pudimos ni siquiera hacer el cambio en Santa Elena, ni en Pacaraima, ni nada. O sea, nosotros nos vinimos y con los nervios y la asunto de la cuestión no hicimos cambio. Nosotros no cambiamos dinero, nosotros nos vinimos con los bolívares y todo. Wow. Como ella, una de ellas venía con nosotros también, entonces ella nos dijo, bueno, vámonos, porque no nos podemos estar parando, porque en ese momento también había sí había una pequeña dificultad, porque estaban comenzando a entrar muchos venezolanos y ellos todavía no tenían ninguna noción de lo que estaba sucediendo. Claro. Entonces, bueno, como pudimos, pasamos y nos vinimos, pues. Claro, pasamos legales, pasamos con pasaportes y todo, y llegamos a la casa de ellas sumamente tranquilas. Gracias a Dios. Una vez que llegan a Roraima, a Boavista, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue el tema del empleo? ¿Les restaba algún tipo de documentación, amén del permiso que ya tenían, de la entrada que tenían como tal al país? ¿Restaban algún tipo de documentación? ¿Cuánto tiempo tardaste en adquirirla? ¿Y cómo fue el proceso de conseguir empleo? Bueno, fíjate, cuando nosotros llegamos, estaba todo demasiado reciente. Los venezolanos no estaban llegando así bastante, pues habíamos poco. Y la opción que teníamos era solamente pedir refugio. Al pedir refugio sabíamos que no íbamos a poder salir del país. Claro. Entonces, bueno, tuvimos que hacerlo porque al inicio fueron 30 días solamente. No, 30 días no, perdón, nos dieron solo 10 días. Entonces, allí mismo ella nos dijo, bueno, vámonos a la Policía Federal y vemos qué es lo que podemos hacer. Y en la Policía Federal nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer por los momentos era pedir refugio, porque no había otra opción. De No hecho, había otra el día que opción. fuimos a pedirlo, no había otra opción. El día que fuimos a pedirlo no hicimos tanta cola, no hubo tanto inconveniente. Pues entregamos los documentos y bueno, nos dieron un protocolo por un año. Nos dieron un protocolo. Después de que nos dieran el protocolo, bueno, yo no me preocupé tanto por sacar lo que era cartera de trabajo, que es indispensable para tu trabajar registrado en Brasil, pero sí saqué el CPF. Con el CPF ya yo empecé a movilizarme por todas las peluquerías que conseguía en Boavista y comencé a trabajar en Boavista, solamente ¿Cuánto secando tiempo, cabello porque cuánto tiempo más transcurrió o en menos, ese periodo? bueno, para mí fue un poco rápido porque en 15 días ya yo estaba trabajando. En 15 días ya yo estaba trabajando en una peluquería. También cabe destacar que yo llegué en una época que todo el mundo quiere arreglarse, que fue en noviembre, diciembre. Entonces, una época donde Fue ventajoso el momento que fue llegaste. ventaja. Sí, bastante. Gracias a Dios. Luego que conseguiste el Gracias a primer Dios. empleo, te hiciste del primer empleo. Este, ¿Cuánto tiempo quedaste en ese empleo? ¿Mudaste a otro o saliste por algún, en este caso, para romper relación laboral y quedaste trabajando por tu cuenta o de forma independiente? ¿Cómo fue? Bueno, después de entrar a trabajar allí, un mes después, yo logramos reunir dinero, alquilamos un apartamento pequeño, mandarle el dinero a mi esposo para que se viniera. Y bueno, ahí pudimos trabajar. Cuando él llegó también comenzó a trabajar muy rápido. Gracias a Jehová no tuvimos aquella cuestión porque lo que había era lo que se podía hacer, entonces lo que hay es lo que se hace. Claro, Me tocó lavar cabello, solo lavar cabello, bueno, no importa, yo lo hago. En la peluquería lo que me pidieron yo lo hacía. De hecho, mi fuerte nunca fue hacer manos y pies y lo hice en ese momento.
En ese sitio yo duré más o menos unos 4 meses. 4 meses duré porque después yo pude tener el dinero de ir a buscar a mis hijos. Entonces, ellos me dieron el permiso de que fuera a buscar a mis hijos y bueno, yo regresé. Estuve más o menos unos 15 días en Venezuela, traje a mis hijos y ya después fue un poquito, tenía que estar faltando un poco la peluquería porque es que tenía que hacer los trámites de mis hijos, la documentación, todo. Entonces, tampoco Ese, era tan fácil que ellos me dejaron trabajando así, pues. claro, ese tema de la documentación, Marlin, perdón, ¿cómo, qué tú le recomiendas a los que están llegando y a los que están pensando en salir de Venezuela en el caso de Brasil? ¿Qué les recomienda en cuanto a documentación? ¿Qué les sugieres para adquirir la documentación y cuál es la documentación que tú les sugieres? Mira, lo primordial quien esté casado que se venga con sus documentos de casado. De verdad que es una recomendación porque prácticamente para todo beneficio, para todo, principalmente en el sur de Brasil te lo piden, para todo, te lo piden. Este, si es por un asunto del apellido. Si no tienes el apellido, no demuestra que eres casado. Así que de verdad que es un poquito complicado. Por ejemplo, si yo que soy casada, no tengo la cédula como casada, pero tengo un documento de mi partida de matrimonio, tengo que estarlo mostrando en todos lados. Y si yo no tengo ese documento, prácticamente mi esposo me tiene que hacer un documento notariado de que demuestra que yo vivo Claro, con él. me imagino que la idea es tener un documento probatorio de tal relación, de tal estatus en este caso. Exacto, exacto. Eh, Partidas de nacimiento, que se traigan sus partidas de nacimiento registradas. Apostillado no les digo porque ya ahorita eso realmente para estos lados no se consigue, no lo exige, no lo exige. Quien pase por frontera y puede sacar su documentación en Roraima, en Pacaraima, donde sea, que lo haga. Es mucho más fácil y después que lo haga ya y coloque la dirección. Por ejemplo, si viene para cualquier otro estado de Brasil, que saque su documentación allá y coloque la dirección donde va a llegar y bueno, después haga su cambio, pero que haga sus peticiones por allá. Excelente. Porque el problema es que aquí todavía hay muchos tabú con respecto a eso. ¿Entiendes? Todavía hay Me, mucho. Aunque perdón, me imagino, yo no lo llamaría tabú, yo más bien pienso que es desconocimiento de ciertos procesos. sí, sí, es verdad, porque mira, hasta la misma Policía Federal, cuando al inicio tú vas, ellos no están completamente empapados en el Formal. asunto. Aquí hay una oficina de ayuda al inmigrante que queda en todo el centro de Curitiba. Mira, de verdad que quien no haga la documentación allá, vaya directamente a esa oficina que te dicen exactamente todo lo que tienes que hacer, todo, todo. De hecho, ellos te preparan, te ayudan a que tú prepares una carpeta con todo específico. Porque aquí hasta bueno, para la residencia de 2 años no lo están pidiendo, pero para quien ya pasó la residencia de 2 años, ellos están exigiendo antecedentes penales hechos aquí en Brasil. Entonces ellos mismos te dicen dónde tienes que ir para que no te vaya a costar no vayas a gastar dinero, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, esa oficina del inmigrante presta mucha ayuda. Entonces, quien venga, por ejemplo, para este estado, para acá, para Curitiba, mi recomendación, o saque sus documentos allá, o si viene, bueno, ¿Tienes la dirección en Curitiba de esa oficina? ¿La tienes a la mano allí en sí, este momento? La puedes indicar, no hay problema. eh, Desembargador es un edificio que se llama Dante Alighieri, piso 13. En esa oficina está el Centro de Atención al Inmigrante, Excelente. que queda muy cerca de una plaza que le llaman Rui Barbosa. Aquí todo el mundo la conoce. Entonces,
solo buscar el edificio Dante Alighieri y el piso 13 y ya con eso es suficiente. En todo Bueno, el centro señores, de Curitiba. aquí, ahí en la dirección que acaba de indicar la señora Marlene, las personas que están en Curitiba o piensan ir a Curitiba, se pueden dirigir a esa dirección y van a conseguir la ayuda necesaria para hacer su proceso en cuanto a documentos. Marlene, ¿viviste en Boavista? ¿Cuánto tiempo duraste en Boavista? En Boavista duré un año y 3 meses más o menos. Un Ok, año y bien. 3 meses. Actualmente te encuentras en Curitiba. ¿Y por qué decides mudarte a Curitiba? Bueno, lo que pasa es que fue un conjunto de varias cosas. Ok, Por ejemplo, comenzamos a observar que estaba llegando bastante venezolano y Boavista ya no era la mitad de lo que era antes, en el sentido de que es una ciudad muy pequeña, es una ciudad de estructura pequeña, y ya hay cosas que realmente no, por ejemplo, atención para mi hijo, que era lo que más necesitaba, no se conseguía. Y bueno, salió una oportunidad de venirnos a Curitiba y la aprovechamos. Cabe destacar que no sabíamos, no conocíamos nada de la ciudad, solo el nombre. No fue que la escogimos. claro. Y bueno, fue una oportunidad que salió y como siempre lo recalco, Jehová quería que estuviéramos aquí por alguna razón, algún motivo. Entonces, Y nunca vamos a nos entender vinimos. los designios de Jehová, nunca lo vamos a entender, solo Él lo sabe. Sí, él siempre tiene algo planificado y fue una cosa que salió así, bueno, vámonos, aprovechemos. Y Excelente. bueno, también pensando en el clima, un poquito en el clima, porque el clima de Boavista es bastante. Por ejemplo, para mí que vivía cerca de la capital, siempre me pegó muchísimo el clima de Boavista, me pegó muchísimo. Y Así es. bueno, esos fueron factores que van. Hoy en día te encuentras en Curitiba con tu esposo, tus hijos. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo fue haciendo una analogía con lo que viviste acá y con lo que viviste en el momento que llegaste? Y hoy en día, como tal, ¿cómo te sientes y cómo ha evolucionado la situación de ustedes como inmigrantes? Bueno, te voy a decir sinceramente, el ser inmigrante realmente, yo lo sentí así en carne viva y propia, fue aquí. Yo, sí, fue difícil dejar Venezuela y establecerte en Boavista, eso, pero la cultura es un poco parecida, pues. Eh, es muy parecida a Venezuela. Lo sentí, sí, pero no era tanto, pues, porque en Boavista yo podía comprar una harina pan, todavía podía conseguir algunas cositas de Venezuela y está relativamente cerca. Pero realmente sentirlo así que extraño es aquí. Aquí, no por el maltrato, porque de verdad que el curitibano no es una persona que no sea hospitalario, son muy hospitalarios, Amén. pero son muy cerrados. Y ya voy a cumplir 2 años aquí y lo que realmente he percibido es que es el clima. El clima es muy frío, las temperaturas bajan mucho, entonces ellos son bastante cerrados. Tú puedes ir en un autobús y nadie te puede, y puedes decir buenos días y nadie te responderá los buenos días, cosas así, pero una vez que los tratas, ellos son bastante accesibles, son muy hospitalarios y tienen esa calidad humana, pues. No te hablo de xenofobia porque aquí esta es una ciudad que es compuesta por muchos inmigrantes, no solamente venezolanos, mire, aquí hay chilenos, aquí hay argentinos, nos hemos encontrado con colombianos, con ucranianos, con italianos, españoles, es una O ciudad que sea, que tiene, y hay algo que la me llama migración para ellos no es la nuevo, no atención, es algo nuevo. La migración para ellos no es algo no, nuevo. no, mira, es tanto que esta ciudad tiene
un parque para cada, pues tiene una plaza japonesa, tiene una plaza italiana, tiene un parque memorial ucraniano, o sea, ellos tiene un bosque alemán, o sea, para ellos no es nuevo eso de migración y están muy dispuestos a ayudar, pues ellos, ya una vez que tú los conoces, son muy humanitarios, muchísimo, muchísimo. Qué Te bueno. puedes conseguir aquí mucho, la mayoría son hijos de, ay, es que mi abuelito era italiano, es que sí, yo sé, mi abuelito vino de Polonia, porque hasta poloneses nos hemos encontrado aquí, mi abuelo era alemán y cosas así, pues. Entonces es Qué una bueno. ciudad bastante, en ese particular yo considero que son bastante abiertos en cuestión de inmigrantes, pues. Qué bueno. ¿Tu esposo trabaja? Sí, Qué él bueno. ahorita está trabajando. ¿Tus hijos actualmente ya estudian, salieron del colegio, están en la universidad, qué edad tienen? Mi hijo ya está en lo que llamaríamos en Venezuela primer año de diversificado, aquí ellos lo llaman de enseño medio. Y mi hija, bueno, ya ella terminó sus estudios de TCU, es como un TCU que sacan aquí en recursos humanos. Acaba de terminar ahorita, eso fue terminando y comenzando la cuarentena. Wow, ya vamos a tocar ese tema. Marlene, Venezuela. ¿Quién queda en Venezuela? ¿Quién dejaste en Venezuela? Bueno, en Venezuela ahorita está mi papá. De mis familias, de los más allegados, él es el único que me queda allá. Mi mamá está aquí con nosotros. Qué bueno. También sufrimos un pequeño percance con ella en Boavista, ella tuvo un accidente. Y bueno, mis hermanos también, ellos no están cerquita de mí, pero están en esta misma ciudad. Pero el que más sí preocupa es que está mi papá allá. Y bueno, que siempre que lo llamo la situación es cada día más complicada, ¿no? Pero bueno, Claro. él tampoco tiene muchas ganas de salir de allá porque él me dice que ya le está viejo para estar saliendo de allá. Está la familia de mi esposo, también su papá, está mi cuñada con un niño. En el caso de tu Eh, papá, son aun allegados. cuando me dijiste que él no quiere salir, ¿cuál es el argumento válido desde tu perspectiva de por qué él no quiere dejar Venezuela, aun cuando la situación no está nada fácil? Y me imagino que un señor de la edad de él, no sé qué edad tiene, ojo, debe ser un poco más difícil todavía. ¿Por Mira, qué mi no quiere papá salir? tiene 62 años y él dice que bueno, que ya él tiene su casa propia y él está allá, él es él solo con su esposa. Entonces, en esa perspectiva yo lo entiendo, porque salir de allá a su edad y venir desde cero no es nada sencillo, Así es, no es así nada es. fácil. A uno literalmente le toca eh, venirte con la mente de que eres un computador en cero y comenzar a llenarlo de información. Así es. Eh, Marlene, en tu día a día, en tu día a día de trabajo, de estar en esta ciudad donde ya tienes un tiempo considerable, eh, ¿qué extrañas en algún momento de tu día a día de Venezuela? ¿Qué añoras? ¿Qué olor te hace recordar Venezuela? ¿Qué imagen te hace recordar Venezuela? ¿Algún sonido, algo que te recuerde a ella? ¿Existe? es muy difícil. Mira, aquí me he pegado muchísimo porque es que no te puedo decir, mira, que comerme una piña me va a llevar el olor a Venezuela porque no huelen igual. Aquí no consigo Hasta eso se harina podía hacer. pan para comerme una arepita, no consigo una harina pan. Este, es difícil porque aquí
ni siquiera la comida te sabe igual, es totalmente diferente. En estos días se me ocurrió fue hacer un plátano en el horno, que por fin conseguí plátano, porque también es difícil conseguirlo aquí. Hice un plátano en el horno y fue la única forma de que sentí un olorcito así que se me acercara. Parecido a Un Venezuela. sabor, sí, un sabor, te voy a contar algo, en los autobuses, un día me monté en un autobús y había una muchacha que estaba vendiendo platanitos fritos. Y eso es una cosa muy difícil de conseguir aquí, me llamó mucho la atención y ella estaba vendiendo papas fritas y platanitos, pero naturales, pues hechos por ella. Y me llamó mucho la atención y yo le digo a la muchacha que me diera uno. La sorpresa es que ella también es venezolana. Entonces ella estaba vendiendo platanitos y papas con una cestica. Ella vende todos los días y ahora le está vendiendo a los terminales. Entonces, una de las cosas que yo trato de hacer, aunque sea una vez a la semana, es comerme un platanito de eso porque es lo único que me Que se acerca parece a a Venezuela. un platanito de Venezuela. Es lo único, porque del resto, de verdad que Está no es difícil. una cosa así que yo te diga, está difícil aquí. Creo que es En la el tema, tierra, porque es que ni siquiera el ají dulce sabe igual. claro, me imagino. En el tema de la pandemia que nos está atacando, ¿tienes algún tipo de recomendación para nuestros seguidores? ¿Algún tips para cuidarnos un poquito más? Solo mantenerse en casa. Y es una de las cosas, ¿sabes qué? Es una de las cosas que me llama mucho la atención de aquí, del- particularmente de esta ciudad, que yo siento que no se han guardado mucho la cuarentena, pues. O sea, se hace mucho hincapié en la cuarentena, pero hay mucha gente todavía en la calle, todavía hay muchas personas que salen, que caminan, todo. Entonces, bueno, lo más recomendable es mantenerse en casa y mantener una higiene. Sí, claro, siempre tiene quien tiene que salir a trabajar, que lo hagan con toda la precaución, principalmente si van en autobuses. Claro, A veces hay sí, personas que creen que es exageración, pero mientras puedas andar con un frasquito de alcohol líquido etílico del 70%, pasártelo en las manos. Por ejemplo, yo llego a la casa, mi esposo llega en la casa y enseguida lo primero que hago es echarle en la suela del zapato, que se quite los zapatos y entre directamente al baño, ese tipo de cosas, porque creo que la cultura aquí ha hecho que como que la cosa es un poquito a la ligera, así es. la verdad. Yo quisiera acotar algo, amén de eso que tú estás diciendo, es, señores, particularmente, voy a hablar con toda responsabilidad, en un inicio de todo esto yo me lo tomé muy a la ligera, literalmente, no le daba la importancia, pero luego que uno empieza a leer sobre el tema, después que uno comienza a ver situaciones, tanto en otros países como en este, donde uno está, este, la cuestión no es tan a la ligera, ¿no? Es de preocuparse. Detalles como el que acaba de decir Marlene, es de cuidado, echarle alcohol a los zapatos en la suela, echarse alcohol uno en las manos. En mi caso, yo no entro a la casa hasta no ducharme. Vivo en una casa de 2 plantas, en la parte de abajo tenemos un baño. Yo llego del trabajo, me doy un baño, la ropa que cargo puesta, mi esposa la baña en alcohol, además de eso queda por allá abajo, hasta que se mete en la lavadora y todo ese tipo de cuidados, yo pienso que vamos a ponerle un poquito de cariño. Hay muchos que todavía no lo Mira, han entendido, se han ilustrado. mira, aquí en Curitiba, desde que se consiguió el primer caso hasta ahora, ya van 309, ya ha aumentado a 309. Escucha, Sí, sí, te estoy escuchando. desde el momento que, estoy hablando hace 3 semanas exactamente, que fue cuando mandaron a cerrar todo, ya van 309 casos.
Imagínate. Entonces pues es preocupante porque viene la época de invierno, aquí la temperatura baja muchísimo, aquí la temperatura llega a -4. Y en el caso de los virus, la temperatura baja lo favorece. Los Lo favorecen. favorece. Bueno, de esos 304, ya hay 6 muertos en la ciudad. Eso te estoy hablando de la página de la prefectura. Entras a la página de la prefectura, ellos todos los días dan un boletín Actualiza. oficial. Así es. Entonces, bueno, así es que yo me entero de cualquier información. No, no, y creo que en el caso de Brasil, todas las prefecturas y las gobernaciones también crearon una sala situacional que la manejan a través de una página web donde la gente se puede actualizar al tema de los números y las cantidades, que me parece estupendo que esos números se tengan, porque es cuestión de tomar conciencia, ¿no? La cantidad de números. Y lo que yo he dicho en otros programas, cuidándome yo cuido a mi familia, que yo creo que juega papel fundamental en la vida de cualquiera, ¿no? Bien, Marlene, recomendaciones para ir cerrando el programa, recomendaciones de inmigración, del que va a inmigrar, redúcelo a 5 recomendaciones, por favor, que sean muy importantes a la hora de inmigrar, decisiones, cuando se tome esa decisión. Vénganse bien planificados, por favor, bien planificados. Y vénganse contándose con ustedes mismos y bien planificados. No es fácil salir de Venezuela, tampoco es fácil quedarse, tampoco es fácil tomar la decisión, ninguna de las dos partes es fácil. Pero quien lo decide, por favor, háganlo de verdad. Si hay mucha gente que te ayuda, que te colabora, de verdad que sí. La otra recomendación que puedo dar es vénganse abiertos a aprender la cultura. Aprender la cultura, a no imponer lo que tú sabes, sino con toda humildad y todo respeto, venir dispuesto a aprender, pues. Yo pienso que el emigrante cuando sale de su país tiene que estar dispuesto a aprender y trabajar lo que es Lo que toque necesario hacer en siempre ese que sea momento. Así honrado, es. lo que toque Así es. hacer en ese momento. Y bueno, acostumbrarte a la cultura, mira, no hay nada mejor como aprender y no hay nada más enriquecedor para el ser humano que aprender otra cultura. Te hace más humilde, te hace, no más, estoy buscando la palabra correcta, pero si es una Constructivo. cosa que te enriquece como Constructivo. persona, porque es constructiva, te A ayuda a crecer. sacar lo mejor de ti también, a crecer como persona, a sacar lo mejor lo que tienes y a Así es. estar dispuesto a aprender a que por muy buen trabajo que tú tenías en Venezuela, te toca empezar de abajo. Entonces, para eso se requiere que tengamos humildad, porque cuando llegamos aquí en Venezuela podemos haber sido lo que sea, pero llegamos aquí y no somos nada. Y toca aprendernos a hacernos un nombre, a que las personas te conozcan, pero que te conozcan de una buena manera, a no hacerte tu nombre por pisotear a otro, Así porque eso es. es muy importante, es muy importante. Lamentablemente, así como conseguimos brasileros buenos, también nos conseguimos con algunos no tan buenos, y Es parte de la también realidad del mundo. lamentablemente, sí, y lamentablemente también te consigues con amigos venezolanos buenos y amigos venezolanos que no les conviene que Cuidado. que estés trabajando tan cerquita de ellos, entonces, mira, no hay más nada, no, es lo que yo siempre digo, mira, no hay nada mejor como dejar las cosas que vayan sucediendo y simple y llanamente dar lo mejor de ti. Está abierto a todo, porque uno tiene que tener una mente abierta, a veces no todo es como nosotros lo sabemos hacer, no todo es como yo lo quiero hacer. Nos toca aprender Sí, todos los días. Yo digo que si una vez al día aprendo algo, es un día ya ganado. claro que Que sí. todos los días es un aprendizaje, todos los días es algo nuevo. Entonces tenemos que estar abiertos a esas cosas que bueno, tenemos que aprender, pues, y esta experiencia tiene que enseñarnos mucha humildad y aprender Claro que sí.
agradecidos tanto con Jehová como con quien nos tiende la mano. Entonces eso es muy importante, pues, porque siempre te vas a conseguir un brasilero que te tienda la mano. No puedo decir que no, porque siempre he conseguido personas que de verdad han estado dispuestas a tenderme la mano. Entonces hay que aprender a ser agradecidos. Que las cosas Así no es. salen como nosotros queremos, sí es cierto, no siempre salen como nosotros queremos, pero la vida es un aprendizaje constantemente y lo importante es aprender. Y algo que yo siempre he pensado que me ha ayudado muchísimo, de verdad, Alexander, mira, y es una recomendación que yo le doy a todos, por muy mala situación que yo esté pasando, por muy difícil que esté mi situación con el trabajo, estar encerrado en cuarentena, necesitamos sacarle el lado positivo a todo, buscarle el lado positivo a todo. ¿Qué me enseña esta experiencia a mí? ¿Qué puedo sacar yo de bueno? ¿En qué me va a enriquecer? ¿En qué me hace mejorar como ser humano? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que uno como inmigrante aprende y muchísimo. Así es. Válido todo eso. Y colocando, alegando algo más con respecto a lo que dice Marlene, señores, al que está pensando en emigrar y valga, tómelo muy en cuenta. Suena duro lo que dice Marlene con respecto a que somos nadie en el extranjero. En el momento de llegar, sí, y eso tenemos que asumirlo, porque en la medida que nosotros lo asumamos, es que vamos a aprender a mejorar, en primer lugar, y segundo, hacernos una vida, porque queramos o no, no estamos haciendo una vida y vernos como yo lo he denominado ese término como el marketing en recursos como recurso humano. Usted tiene que vender una imagen de lo que usted sabe hacer. Ojo, ojo y algo de la acotación muy importante, que es otra cosa que tenemos cuando emigramos. El título, señores, en el caso del inmigrante, inicialmente, guárdalo, guárdalo. Aprende a demostrar lo que sabes. Después que aprendas o aprendamos a demostrar lo que sabemos, entonces ahí es donde va a salir a relucir nuestro título. Pero la imagen de lo que somos, la imagen de lo que pensamos y quizás hasta la que tenemos, la tenemos que construir nosotros mismos. Yo, muy válido Es eso dicho. verdad. Mira, Marlene, yo te voy a decir una cosa, después de yo haber estudiado una cierta cantidad de cosas en Venezuela, claro, esta profesión es un constante aprendizaje porque siempre está haciendo algo nuevo. Pero en el momento en que yo pisé el sitio donde yo estoy trabajando ahorita, yo dije, no, de repente para los demás no será bueno ni nada. Pero yo dije, yo aquí vengo a ser solamente un auxiliar. Un auxiliar es empezar de cero, empezar solamente a lavar cabeza, para aprender. Y entonces ya tengo un año allí y poquito a poco, porque no es fácil, me tocó aprender a secar un cabello como que si yo no sabía nada. Entonces, para eso se requiere que uno, mire, tenga de verdad la voluntad de, bueno, si me toca aprender y amoldarme a la forma de trabajo de aquí, pues tengo que hacerlo. por supuesto, es parte del respeto a esa cultura del país donde lleguemos. Por supuesto que sí. Bueno, Marlene, Exactamente. no más que decirte que muchas gracias una vez más por aceptar la invitación a nuestro programa. Espero que te inscribas, te suscribas también. Al resto, los invito a suscribirse, a darle me gusta, a compartir. La idea es dar la historia o parte de nuestra historia de cada quien, de cada uno de los entrevistados, para ayudar a esos que están pensando en tomar la decisión de emigrar o que apenas ya la tomaron y se lanzaron a esa aventura de lo que es emigrar, que no es fácil, ya los que lo han hecho ya saben que no es nada fácil, que no es solo decirlo, y los que lo van a hacer de verdad, piénsenlo muy bien, planifíquense muy bien, si es posible tengan un plan A hasta la Z, porque puede ser necesario, puede ser de mucha utilidad tenerlo así, no es una decisión a la ligera, y si es en familia, más aún, de mucho cuidado, son los hijos, son la esposa, los papás, entonces el mensaje es, queridos amigos y queridos compatriotas, piénsenlo muy bien, tomen la decisión más acertada. Es válido, consejos que les puedo decir, eh, cuidarse mucho. En el caso de esos países donde no dominamos los idiomas, tomarnos el tiempo para aprender ese idioma y aprenderlo bien. No lo vayan a hacer por un rato, porque desde mi perspectiva particularmente pienso que aprender un idioma
que no es el nuestro, y mal aprenderlo es faltarle el respeto al señorío de ese idioma. Humildad, muchísima humildad. Es lamentable, pero he experimentado en muchos compatriotas nuestros que ese valor de la humildad es difícil. Lo conocen porque lo conocemos, pero no lo cargamos, no lo practicamos, y eso a veces ha sido una piedra en el camino de muchos, no aprender a tener esa humildad, los pies puestos sobre la tierra. Esa mala costumbre y mal hábito que también he visto de venezolanos destruyendo venezolanos. Vamos a aprender a ser hermanos, vamos a aprender a ser seres humanos. Algún día nos volveremos a encontrar en nuestra tierra, nos volveremos a abrazar, nos volveremos a ver, y no hay nada más bonito que se tenga un buen concepto de ese compatriota que en algún momento vimos en cualquier parte del mundo, porque esa historia la vamos a tener. Bueno, Marley, abrazos. Bueno, muchas besos. Gracias por invitarme, de verdad. Gracias a ti, y de muchos verdad. Saludos. Seguro que sí. El honor es para nosotros, de verdad. Y que Dios te bendiga muchísimo, que Jehová te acompañe a ti, a tu familia, a tus hijos, y te ilumine tu camino. Se te quiere un mundo. Muchas gracias. Seguro que sí. Chao, muchas gracias.